Hola, queridos amigos. Mi nombre es Jefferson Mauricio Morales Holguín, estudiante de Teología de la Universidad Santo Tomás. Bueno, en este pequeño video quisiera abordar acerca de la escatología. Desde nuestra concepción como cristiano, la escatología se refiere al estudio de las últimas cosas o eventos finales fundamentada en las enseñanzas bíblicas y también teológicas. Pero hablar de escatología es referirnos a ciertos fundamentos que la caracterizan. Uno de ellos, o alguno de ellos que hemos escuchado, es la parucía. La parucía se entiende como la esperanza gloriosa del resucitado en toda su plenitud. Es decir, hablar de la parucía es hablar de la segunda venida de Cristo con toda su gloria. Tenemos el juicio final, donde Dios juzgará a todos los seres humanos de acuerdo con sus obras, y en este juicio se determinará el destino eterno de cada persona. Por otro lado, la resurrección de los muertos es vista como una realidad futura que ocurrirá en ese retorno de Cristo, en ese segundo retorno de Cristo. La consumación del reino de Dios nos adentra a explicar que habrá una nueva creación, donde Dios será todo en todos. En este sentido, pues esto implicaría la restauración completa y la reconciliación de todas las cosas. Tenemos el fin del mal y el sufrimiento. Aquí se habla de que se ofrece la esperanza de que en el fin de los tiempos el mal y el sufrimiento serán eliminados por completo y habrá paz y justicia en el reino de Dios. Ya teniendo como eh, claro estos conceptos, estos fundamentos, quisiera abordar dos elementos esenciales que acontecen en nuestra realidad humana. Nuestra realidad humana como creyentes cristianos. Es la muerte y la resurrección. Pues hablar de muerte, de cierta manera, también nos adentra a un aspecto fundamental de nuestra vida, donde el significado, su comprensión varían según las culturas, las creencias religiosas y hablar también de las filosofías individuales. Además de ser un proceso biológico, pues la muerte también puede tener diferentes connotaciones en el ámbito emocional, social, espiritual, espirituales profundas, para aquellos que la experimentan o para aquellos que la observan. Es decir, para aquel enfermo que está agonizando o para aquel familiar que ve como su pariente poco a poco va apagando esa luz de la vida. Pues la muerte es sin duda uno de los mayores temores del ser humano. Ella constantemente pone de relieve ese sinsabor de las cosas que no podemos tener control. Situaciones como la enfermedad, el sufrimiento del cuerpo, el tiempo, el espacio, el fin de nuestra propia existencia, los dolores, inclusive los dolores que produce la muerte para aquellas personas que se quedan. Esto va generando un sentimiento de angustia, de desesperación. Esto puede penetrar en lo más profundo del ser humano y posiblemente genera un miedo, un eterno miedo al fin de la propia existencia. Lo que para unos es catastrófico, para otros puede ser la oportunidad para tomar
conciencia, una postura crítico-reflexiva de lo que es su accionar o lo que ha sido su accionar frente a los demás, frente al prójimo o frente a Dios. También esto puede forjar una actitud más optimista, más creyente y un deseo para adherirse más a Cristo a través de la fe. Especialmente la doctrina cristiana nos indica que la muerte no es el fin, sino que es el inicio de poder estar en la presencia amorosa de Dios. La presencia de Dios que con base a las enseñanzas de Jesucristo, la muerte no es el fin, sino que es una transición hacia la vida eterna, donde podríamos decir que la segunda condición para estar en esa transición de la vida eterna es la resurrección. Pues esta visión de muerte ofrece una visión de consuelo, esperanza, especialmente a aquellos que confían en Dios. Y también ello nos recuerda nuestra fragilidad, pero también la necesidad de prepararnos espiritualmente para ese encuentro con Dios. Por eso hablemos de la resurrección como aquel acontecimiento que marca el comienzo de la nueva creación y anticipa la plena realización del reino de Dios. Es decir, la resurrección de Jesucristo es fundamental en nuestra fe cristiana. Recordemos esas palabras que nos dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos lo decía en el pasaje bíblico de Juan, capítulo 11, versículo 25. Esta afirmación pues nos podría establecer un vínculo eh, entre la resurrección de Cristo y esa misma esperanza de la vida eterna para aquellos que creemos, aquellos creyentes de fe, donde si analizamos bien, no solo es un evento futuro, sino que también tiene implicaciones en nuestro presente, en ese mismo lenguaje de preparación espiritual. Ahora bien, vamos a dar unas conclusiones para entender estos dos acontecimientos desde nuestra condición como creyentes. En efecto, pues ser creyente es experimentar una forma de resurrección espiritual, eh, donde hay en nuestra consumación como hijos de Dios un aquí y una ahora que es condición de posibilidad para vivir con radicalidad esa esperanza. Pero para ello es necesario entender y hacer que las palabras de Jesús no se queden en el vacío. En efecto, pues la muerte de Cristo proporciona la expiación de nuestros pecados, mientras que la resurrección revela el poder de Dios para vencer la muerte y para restaurar la vida. Por eso, para comprender estas realidades, como les comenté, es necesario oír y recibir la palabra de Jesús. ¿Pero para qué? Para asimilarlas. Porque en medio de nuestros vaivenes de la vida, siempre surgen los interrogantes de qué hay después de la muerte. ¿Acaso la muerte es el eterno fin? ¿Hay esperanza al morir? Hay diferentes interrogantes que pueden hacer que como cristianos perdamos esa esperanza en Cristo. Es un miedo a lo desconocido.
pero al saber que Cristo resucitó, ya no se nos hace desconocido. Por el contrario, es resignificar el aquí y el ahora trascendente para afrontar con fe la muerte y tener como premisa que la resurrección está fundamentada en esa esperanza de que Cristo dio pasos de resurrección para que nosotros como creyentes pudiéramos seguirlo. En este sentido, la escatología ayuda a comprender esas realidades trascendentales de esos fundamentos teológicos que nos adentran a ese misterio más allá de la muerte. Se apoya en la resurrección, se apoya en la vida eterna, se apoya en el reino de Dios. La escatología nos ayuda a entender nuestra existencia como aquella marcada por el encuentro personal con Cristo y con el encuentro con nuestro Padre a través de esa vida plena. Muchas gracias.